Ok, Dios les bendiga, mis hermanos, buenos días. Gracias por nuevamente su atención de estar considerando estos momentos eh, de la reunión que tenemos, que Dios nos ha convocado cada domingo. Y quiero también hacerles saber que por lo regular vamos a estar transmitiendo a partir de las 11 de la mañana. Precisamente para no tener complicaciones de 10:30 en lo que nosotros estamos haciendo algunas situaciones técnicas, entonces a las 11 vamos a transmitir. Todos los domingos, 11, si Dios nos lo permite también, a las 11 a.m. Bueno, pues gracias también a Dios porque Dios ha tocado el corazón de muchas personas que nos han hecho llegar sus mensajes por medio de WhatsApp, y también Dios ha fortalecido sus vidas a través de las enseñanzas y podemos nosotros estar conscientes de esto. También nosotros queremos hacerles la invitación o más que nada la sugerencia de que si alguno de ustedes tiene necesidad y quiere que nosotros también estemos incluyendo sus peticiones en oración, también háganosla llegar por medio de WhatsApp o por Facebook. También tenemos habilitada la página de YouTube. Esperemos que también lo estén viendo los videos. Son algunos videos de repetición. Y también un proyecto que estamos realizando cada jueves con tema de En su Palabra, donde son devocionales para alentar por medio de la palabra de Dios los corazones de muchos creyentes. Así que, mis hermanos, búsquenos por los canales de la iglesia, el canal de la iglesia que está en Facebook, YouTube, y también por los números de WhatsApp. También háganos cualquier sugerencia o petición o también observaciones para que también las tomamos en cuenta. ¿Por qué no? Bien, vamos a dar inicio y quiero que por favor consideremos la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1 y vamos a leer el versículo 3. Y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que seáis guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, en el cual vosotros os alegráis aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vemos aquí, si consideramos esto del apóstol Pedro, está alentando a la iglesia y nuevamente poner su mirada en Cristo. La fe va a ser probada por diversas situaciones, pero si descartamos el versículo 1 y 2, obviamente esto pareciera ser que debe ser con nuestras fuerzas, pero nosotros estamos tomando en cuenta que para que nosotros podamos, situaciones difíciles, situaciones diversas o adversas, podamos salir adelante, va a ser con la ayuda de Cristo. Ahora, todo esto ya estaba considerado en el plan eterno de Dios, y uno de sus atributos, conocido como omnisciencia, Dios ya tiene un conocimiento de todas las cosas. Él sabe todas las cosas, y no solamente las sabe, no solamente las conoce, sino que las ha ordenado. Y por lo tanto, también aquí podemos ver en el versículo 2 una característica de la presciencia de Dios. Dios tiene todo bajo control. Por lo tanto, si nosotros hemos de ser probados, es porque Dios quiere hacer madurar nuestra fe.
Las promesas de Dios y los mandamientos de Dios van a ser necesarios en nuestra vida y es necesario que nosotros lo tengamos presente. Obviamente, si nosotros nos enfocamos a cumplir los mandamientos, pero no estamos confiando en las promesas de Dios, va a ser imposible y desgastante cumplir los mandamientos de Dios. Por lo tanto, tanto las promesas como los mandamientos son dos cosas que debemos tener nosotros en consideración como creyentes, ya que esto va a ayudar a que nuestra fe madure. Muchos ejemplos en la Biblia vemos, es cierto, tantos hombres pudieron vencer, lograron hacer cosas, como dice el autor a los Hebreos capítulo 11, aquellos hombres que hicieron grandes cosas portentosas, todas esas cosas dicen que lo hicieron por la fe, pero esa fe no era de ellos, esa fe fue otorgada a ellos, por lo tanto esa fe otorgada a ellos vino a ser madurada por la palabra de Dios y las dificultades. Esa palabra nos proveyó de promesas, esa palabra nos proveyó de mandamientos, eso es lo que hacía firme nuestra vida y madura nuestra vida ante las situaciones de lo que nos rodea. Por lo tanto, también las situaciones difíciles, las circunstancias, lograron también que nosotros estuviéramos refugiados y tomásemos una comunión con Dios continua y estrecha. Eso es lo maravilloso. Así que no descartemos o no menospreciemos que las circunstancias difíciles que tiene que atravesar el creyente son útiles para que también maduremos, haga madurar nuestra vida. Así que, mis hermanos, les alentamos a esto y vamos a hacer una oración y también queremos entonar una alabanza donde vamos a glorificar al Señor, recordando que finalmente nosotros, siendo naturaleza humana, tenemos debilidades, desfallecemos, pero no perdamos de vista el Evangelio ni la palabra. Oremos. Padre eterno, gracias por darnos a conocer que en esta vida, como seres humanos y creyentes, tenemos dificultades y desgastes en esta vida, pero así tú también lo has requerido para enseñarnos, Señor eterno, que todo proviene de ti, pero que también tú provees, y de lo que nos has provisto en esta vida, Señor, es de la salvación. Nos has provisto de un sustituto, según lo que vamos a considerar más adelante en el tema de la Escritura. Pero nos has provisto de un Salvador, nos has provisto del perdón, nos has provisto de alguien que tomó nuestro lugar, aunque nosotros, siendo merecedores y también ser considerados castigados por nuestro pecado, tu palabra dice que nuestro salario o nuestro pago es muerte porque somos pecadores, pero finalmente tú, en tu misericordia y en tu gracia, quisiste considerarnos y justificarnos y salvarnos para tu gloria. Y eso es maravilloso porque ahora, como teniendo una vida de creyente, finalmente tu Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a impulsar y nos va a sostener todo este tiempo, aunque también va a ser necesario que tengamos que sufrir. Finalmente tu poder, el poder de tu Espíritu Santo, quien opera en nuestro corazón, nos va a ayudar a salir adelante. Y esto es por la predicación de tu palabra. Padre eterno, muchas gracias. Muchas gracias por haber tenido presente este plan de redención antes de la fundación de los tiempos. Al saber, mi Dios amado, que también tu palabra será prosperada en este día, en cada corazón, te damos gracias. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Este canto es una oración. Si usted se lo sabe, cántelo con nosotros. Si no se lo sabe, escúchelo y medite en esta alabanza. Padre Santo, que miras las flaquezas de mi alma, tú que sabes las luchas que hay en mi corazón, no permitas que caiga
ya que sé que me amas. Antes cúbreme siempre con tus alas de amor. En mis horas más tristes tengo angustia, temor. Las pasiones me ciegan y me acecha el dolor, y las dudas me apartan a pedir con fervor. Oh, todo esto lo sabes y perdona, Señor. Ya tu gracia me salva de este mundo que engaña. Mira cuántos placeres ofreciendo me están, y la carne se inclina a pedir cosas vanas, pero ven en mi ayuda. Por tu amor ten piedad. Hoy con toda mi alma, contrito el corazón, te confieso mis culpas y te pido perdón, y presento en tu trono esta humilde oración. Oh, permite escucharla y contesta, Señor. Y presento en tu trono esta humilde oración. Permite escucharla y contesta, Señor. Padre eterno, a cada día enséñanos con tu palabra a poder resistir las adversidades, a poder luchar contra nuestro propio pecado que a día, Señor, estamos combatiendo. Que sea por el poder de tu Espíritu Santo quien nos ayude a mortificar las obras de la carne, que nos ayude a discernir tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos recuerde de esa enseñanza y nos dirija, teniendo discernimiento de la situación que se vive hoy en los tiempos, y a no ser arrastrado por las ideologías que hoy en este mundo se presentan, y a seguir manifestando con firmeza el Evangelio y proclamando de tu gloria.
a vivir en unidad como iglesia, a fortalecernos como hermanos unos a otros. Ayúdanos, Señor, porque muchos están en situaciones difíciles. Así que ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos. Y también, Señor, podamos nosotros tener la capacidad y el entendimiento que tú nos otorgas por el conocimiento de tu palabra para no ignorar las artimañas del diablo y estar apercibidos. De esta forma, Señor, nosotros lo que hemos recibido de esa fe maravillosa que en tu gracia has otorgado, podamos nosotros ver claramente a Cristo en nuestro diario vivir. Bendícenos con tu palabra, sabemos que siempre lo haces, pero nos agrada decirlo. Bendícenos nuevamente, ayúdanos a cada día y glorifica tu nombre en medio de la dificultad. Y en medio de la prueba, enséñanos cuáles son tus propósitos. Y si en un momento dado no es necesario entenderlo, solamente ayúdanos a permanecer firmes y fieles a ti, ante la bendita fidelidad de tu palabra. Creyendo, Señor eterno, que este momento de tu palabra será prosperada en los corazones, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a considerar la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a ver Génesis capítulo 22, solamente algunos versículos. Génesis capítulo 22, versículos 7, 8 y por separado el 14 y 15. 14 y 15. ¿Sí? Génesis capítulo 22. Pero antes de abordar este pasaje, quisiera que observáramos nuevamente lo que ya hemos hemos mencionado en otras ocasiones cuando tocamos el Antiguo Testamento para dar una enseñanza. Y creo que sí es pertinente para hacerlo cada vez que lo hagamos así, hasta que usted lo llegue a comprender, ya no será necesario hacerlo. Pero es necesario porque muchas veces estas enseñanzas solamente llegan a cambiar de rumbo o a tomar otra perspectiva. Y quiero que lo hagamos primero en el Evangelio de Juan, antes de ir a Génesis. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Capítulo 5, versículo 39. Ya lo tienen, dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibiréis gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre.
hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creáis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Bueno, este pasaje consideré pertinente, ya que si nosotros analizamos en su contexto, es una situación tensa que se estaba viviendo en ese momento con Cristo y algunos estudiosos de la ley, algunos fariseos, donde en este capítulo habla de 5 testigos, obviamente, 5 testigos, o sea, cinco aspectos que van a dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el último que acabamos de ver es uno de los últimos testigos. Es uno de los últimos testigos que van a dar testimonio y que van a acusar precisamente a aquellos estudiosos de la ley, apuntando que finalmente si no aceptas a Jesucristo como tu Salvador y Señor, no aceptas a Jesucristo como el Mesías prometido, entonces no tendrás vida. No hay salvación. No hay perdón de pecados. El único camino para que nosotros seamos perdonados es Jesucristo. Ahora, Jesucristo está diciendo escudriñar las Escrituras, les está diciendo a ellos, ustedes que escudriñan las Escrituras, dice, ellas son las que están dando testimonio de mí. Jesucristo está recurriendo que no hay mejor testigo que las Escrituras. No hay mejor testigo que pueda ofrecer un testimonio real de quién es Cristo. Las Escrituras para aquel tiempo, entonces, lo que consideramos ahora como Antiguo Testamento, es lo que ellos leían, es lo que ellos estudiaban, es lo que ellos también enseñaban. Pero Jesucristo está diciendo que esas Escrituras, el Antiguo Testamento, dice, comenzando, le hemos leído en San Lucas, cuando Jesucristo estaba con los caminantes de Emaús, en otra enseñanza lo hicimos, por eso quise tomar otra escritura que también apunta a lo mismo. Jesucristo le dijo a los caminantes de Emaús que todo lo que hablaba el Antiguo Testamento, dice, comenzando desde Moisés, todo, dice, era necesario que se diera a conocer los padecimientos del Mesías, dice, considerando Moisés y los profetas. Posteriormente dice, cuando estaban todos los discípulos reunidos, dice también, comenzando desde Moisés, los salmos y los profetas. Esto indicaba que el Antiguo Testamento está manifestando a Cristo, está hablando de Cristo, está dando testimonio de Cristo, está hablando de los padecimientos y de la obra que Cristo iba a realizar, y también iban a manifestar quién es Jesucristo. Y hoy estamos considerando nuevamente en este repaso del Antiguo Testamento, cómo debemos nosotros considerar el Antiguo Testamento cuando lo leamos. Es que cuando nosotros leamos el Antiguo Testamento lo hagamos pensando en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué en Cristo? Porque Cristo está dando una interpretación correcta del Antiguo Testamento. Dice, pero ¿y no queréis venir a mí? Jesucristo les hace un reproche a ellos, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Y él dice que más yo os conozco, dice, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y yo he venido, dice Jesucristo, que él ha venido en el nombre de su Padre. Él es un testigo. Él es el enviado. El Padre tiene un mensaje claro en el Antiguo Testamento acerca del Evangelio. Y hermanos, es interesante considerar esto, que ahora nosotros podemos tener esa claridad, podemos verlo con más claridad, porque ahora tenemos el panorama más amplio, y aparte de ello tenemos el Espíritu Santo que nos está dando dirección y que ahora nos ha mostrado aquel hilo dorado que une el Antiguo y Nuevo Testamento, y ese hilo dorado que está uniendo el Antiguo y Nuevo Testamento es Jesucristo. No podemos nosotros leer un pasaje del Antiguo Testamento y desconectarlo de toda la Biblia, porque entonces estaríamos nosotros contradiciendo la Biblia como muchos hoy en día lo hacen.
O sea, si alguno toma un pasaje del Antiguo Testamento para interpretarlo aislado de toda la Biblia, lo que va a hacer es inventar una nueva doctrina, una nueva enseñanza, o es más, predicar solamente de moralidad, un legalismo, o es posible caer en una espiritualidad, pero descontextualizada. Jesucristo está enseñando aquí, sobre todo que el Antiguo Testamento está hablando de él. Dice que Jesucristo ha venido en el nombre del Padre, de su Padre, de Dios Padre, y no me recibís, y no le recibieron a él. Dice, si otro viniese, o sea, otro que ande también ahí dando palabrería, dice, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pero Jesucristo está hablando de quién, de los fariseos, está apuntando a ellos. Ustedes más reciben las enseñanzas de estos que de mí, que yo vengo del Padre. Dice, no penséis que yo he venido a acusarlos. Es más, recordemos cuál es el propósito de Jesucristo al venir a este mundo. Dice la Biblia que Jesucristo tuvo bueno, en este caso dio a conocer la Escritura, los evangelios dan a conocer cuál es el propósito por el cual Jesucristo vino. Dice la Biblia que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a dar testimonio de la verdad. Jesucristo vino a ser testigo de esa verdad. Jesucristo vino a dar a conocer el camino, la verdad y la vida. Jesucristo vino a proveer de salvación. Dice la palabra de Dios en San Mateo, en su capítulo 1, dice que Él vino a salvar a su pueblo de su pecado. Él no vino a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué nos indica todo esto? Que cuando Jesucristo fue a la cruz, Dios Padre había provisto en Jesucristo un sustituto. Cada uno de nosotros merecía morir en esa cruz, mas Dios Padre quiso proveernos en Jesucristo la salvación, un cordero que quita el pecado del mundo. Y digo un cordero porque San Juan lo presenta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó de un mejor y verdadero sacrificio. Dios proveyó de un mejor y verdadero cordero. Dios proveyó de un mejor y verdadero consuelo, salvación, vida. Dios proveyó el perdón de nuestros pecados. Y sigue diciendo, dice, no pensáis que yo he venido a acusarlos. No, eso no vino Jesucristo. Yo no vine a acusarlos delante de mi Padre. Si recuerdan quién es el acusador, la Biblia dice que el acusador, ¿quién es? Satanás. Jesucristo no vino a eso. Pero aquí dice, pero hay quien sí nos va a acusar. Y aquí está hablando, recurriendo a que si ellos dicen que creen en Moisés y tienen a Moisés por figura prominente o por eminencia, si tienen a Moisés como un personaje importante dentro de su religión, si tienen a Moisés como un personaje importante en su cultura, dice, bueno, pues Moisés, dice, es quien va a acusarlos. Y ese Moisés en quien ustedes tienen esperanza, oigan bien lo que dice Jesucristo, en ese Moisés en quien ustedes tienen esperanza, dice, porque si creyereis a Moisés, aquí está maravillosa esta declaración, dice, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. O sea, Moisés escribió el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio. Moisés escribió 5 libros conocidos como el Pentateuco o la Ley. Lo que, hablando en un contexto judío, es conocido como la Torá o el Torá.
Esos 5 libros que hablan de Moisés, que el autor es considerado Moisés, dice Jesucristo que Moisés escribió, y cuando Moisés escribió el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio, dice que escribió acerca de Cristo. Y el pasaje que hoy vamos a ver como una introducción a las enseñanzas que vamos a tener el próximo domingo, pasajes como Génesis 22, están consideradas en un libro que escribió Moisés. Así que ese libro que escribió Moisés, y en el capítulo que vamos a considerar, el capítulo 22 de Génesis, está apuntando a Cristo. No apunta a otras, y lo voy a mencionar con unas palabras un poco más fuertes, pero no apunta a otras tonterías que muchos hoy en día predican. No está apuntando a tonterías. Está apuntando a Cristo. Está apuntando, y sobre todo ese tema que vamos a ver hoy, acerca de que Dios proveerá, está apuntando de que Dios ha provisto de un mejor y verdadero sacrificio. Y esto es Cristo. Pero dice Jesucristo, pero si no creéis, entonces si no creéis a los escritos de Moisés, definitivamente ¿cómo creeráis a las palabras de Cristo? Eso que indica que si tú quieres creer en Dios, debe ser por la palabra. Y la palabra te va a decir que el único camino para que vayas a Dios y creas en Dios y obedezcas a Dios y conozcas a Dios es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Y lo vimos el domingo antepasado, hablábamos acerca de esto. El domingo pasado hablamos acerca de esto, que el que nos dirige y nos guía en nuestros momentos difíciles a recordar lo que hemos algún día escuchado acerca de la palabra, va a ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene la encomienda de tomar de lo que es de Cristo para dar a conocer a Cristo, revelar a Cristo y Cristo al Padre. Así que la Trinidad finalmente está operando, laborando maravillosamente, cumpliendo su palabra. Oigan bien, la palabra de Dios está manifestando la Trinidad, operando maravillosamente para dar a conocer el plan de redención. Dios Padre planificó la redención, ¿sí? Jesucristo fue quien la efectuó, quien la llevó a cabo, quien la cumplió, y el Espíritu Santo es quien aplicó este plan de redención. La Trinidad operando el plan de redención. Así que vamos a ver, porque si vamos a escudriñar Génesis, debemos hacerlo con esa perspectiva. Y dice así, vamos a Génesis 22. Y dice el versículo 7 y 8. Ahorita vamos a dar un poquito el contexto. 7 y 8. Dice así, pero vamos a leer la cita. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dice el versículo 14. Versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto.
nosotros hemos leído muchas veces esta historia o este pasaje y realmente, hermanos, no hay mejor historia conmovedora que es considerada como una parábola, dijera un teólogo, dijera también alguno conocido como Ireneo, que dijo que este pasaje era considerado como una parábola acerca del sacrificio de Cristo, acerca de lo que Cristo iba a realizar. Entonces, como hemos leído este pasaje, el versículo dice, entonces habló Isaac a Abraham, nosotros vemos que hubo una petición, antes de que esto sucediera hubo una petición en los versículos anteriores a esto, hubo un acontecimiento, hubo una situación, y la situación es que Dios había pedido a Abraham que ofreciera a su hijo. Versículo 1 dice, y aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo. Vean nada más lo que dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dice a Abraham, y dice aquí, oigan bien el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios. ¿Qué hizo? Probó Dios. Miren, hermanos, esta palabra probó, algunos la consideran, en su traducción, algunos consideran que es la forma en que se lee en el griego, según la Septuaginta, como tentación. Lo que hemos visto nosotros en Santiago capítulo 1, versículo 2, cuando dice que tengamos por sumo gozo cuando cayéremos en diversas tentaciones. Algunas versiones dicen así, la 60 y la antigua versión, pero lo que significa en el griego es que consideremos esto, que cuando alguien esté pasando por diversas pruebas, porque la palabra en griego es pierasmos, y la palabra griega en pierasmos tiene dos connotaciones. Una connotación es obviamente hablar de la tentación, pero también la otra connotación es como una prueba. Y esto lo que significa es que Dios lo que va a realizar y lo que hará como una petición, en este caso hablando del enfoque de Abraham, lo que está haciendo Dios es que Dios está probando el corazón de Abraham, Dios está probando la vida de Abraham, y dijéramos así, Dios estaba experimentando, pero no lo tomemos de esa forma, pero es para que tengamos una idea, es como un experimento que Dios está haciendo sobre la vida de Abraham. Obviamente ese experimento en Abraham no era una buena experiencia, como muchas veces hoy en día en nuestras vidas, todo lo que sucede, lo que Dios hace, lo que Dios realiza, muchas veces aún nosotros como creyentes, sobre todo como creyentes, al no entender y no tener la capacidad de discernir, hermanos, finalmente nosotros no va a ser agradable, no va a ser agradable. Dios proveerá, sí, pero ¿qué va a proveer Dios? ¿Cómo va a proveer Dios? ¿De qué forma va a proveer Dios? ¿Y de qué va a proveer Dios? Dios probó a Abraham. Oigan bien, porque en este tiempo no está hablando de un cronos, sino de un kairos, de un propósito. Dios estaba probando la vida de Abraham porque él ya tenía un propósito establecido. Miren, para esto necesitamos hacer un recorrido casi usando varios textos bíblicos para que se den cuenta que lo que Dios estaba enseñando aquí a Abraham es que Dios quería que Abraham viera la provisión de Dios en ese momento y en ese tiempo, pero con un aspecto a futuro, apuntando hacia el futuro. ¿Cuántas veces Dios prueba a su pueblo? Muchas veces. ¿De qué forma Dios prueba a su pueblo? De múltiples formas. ¿Para qué lo hace?
Y lo que dice Romanos 8, un texto muy conocido, que muchos lo utilizan como un eslogan y a veces lo hablan de una forma tan ligera, dicen que Dios tiene propósitos y que Dios no importa lo que está haciendo, es un propósito para tu vida. Hermanos, el propósito para nuestra vida es que nosotros recibamos el carácter de Cristo y seamos nosotros formados cada vez más y la imagen de Cristo esté en nosotros. Ese es el propósito. Aparte de que Él quiere formarnos, quiere formar en nosotros el carácter de Cristo, lo va a hacer a través de su palabra. Hoy en día es muy triste, hermanos, es muy triste, pero hoy se está hablando de muchas cosas que a veces son incoherentes. Es más, nosotros también hemos participado al decir eso. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un propósito para tu vida. No te preocupes, mi hermano. Y es más, lo decimos así como un consuelo, como si fuera una palabra ya un cliché, a veces con buena intención. Pero esa buena intención ni siquiera también nosotros la entendemos. Y es cierto, ni siquiera tampoco encontramos una explicación bíblica. Es cierto. Pero bíblicamente nos da a conocer, vamos ahí a Romanos 8 para que vean cuáles, aquí con eso ya no va a poder avanzar más. Pero Romanos capítulo 8, veamos Romanos capítulo 8. Observemos nada más lo que nos dice, cuál es el propósito, hablando de cuando Dios hace algo con un propósito, cuál es el propósito. Y el texto muy conocido es 28, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aman a Dios, oigan bien, Abraham está amando a Dios, pero dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y este texto lo usan en múltiples formas, y sí es cierto, pero ¿cuál es el propósito? Y algunos dicen, no, pues algún propósito es que Dios te quiere dar esto, es que Dios te quiere dar esto, te quiere dar cosas mejores, que Dios te quiere hacer, quiere multiplicar, que Dios te quiere dar un mejor trabajo. No, ese no es el propósito. Ese no es el propósito. Que sí pueden ser situaciones secundarias, sí, pero ese no es el propósito. El propósito de Dios, ¿cuál es? Oigan bien, ¿en qué lenguaje habla? Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. Ahí está el texto, el resultado, la respuesta, el propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Seamos hechos a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito? Que seamos nosotros hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito. No es lo que ahora, vuelvo a repetir, muchos dicen, muchos hablan. Es que me está pasando esto, es que Dios tiene un propósito, Dios te va a dar salud. Sí, te va a dar salud, pero lo que quiere primero el Señor enseñarte, que el propósito principal es que debe ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. No hay que sacar de contexto los versículos a nuestro antojo, porque solamente estamos dando consuelo falso. Ahora, Abraham estaba siendo probado, ya vimos cuál es el propósito, para hacerlo a la imagen de Dios, hablando en el contexto del Génesis, a la imagen de Dios. Pero según lo que vimos nosotros en el Evangelio de Juan, que Génesis habla de Cristo, es que Abraham, Dios le estaba enseñando que hay un mejor y verdadero propósito en la vida. Hay un mejor y verdadero propósito en la vida, y ese es Cristo. Si ustedes leen más, dejamos de tarea esta semana para que lean ustedes Génesis 22.
van a darse cuenta que hay muchas figuras de Cristo en este pasaje. Miren, Isaac es un hijo, es un tipo, es una figura de Cristo. El carnero que fue atorado en el zarzal es una figura de Cristo. Abraham, obviamente hablando de una figura como del Padre, pero Abraham es una figura de que de todos nosotros como creyentes que recibiríamos la fe en Cristo. El ángel de Jehová es otra figura de Cristo. Es más, el monte Moriah, hermanos, ¿saben lo que significa el monte Moriah? Bueno, monte Moriah era en el tiempo de Abraham, era un lugar, una región donde Dios habló a Abraham, donde fue mucha importancia esta región, pero ¿qué creen? Después fue considerado este monte como Jerusalén. Y la palabra Jerusalén tiene dos palabras que la conforman. Y una es Jerusa, que viene de Jireh, y Salem, que viene de Shalom, que significa paz. Significa proveedor de paz. Y aún ese lugar apunta a Cristo. Habla como ¿quién es el proveedor de paz? Jesucristo. El mismo lugar apunta a Cristo. Ahora, ese mismo lugar habla de Jerusalén. ¿Dónde fue crucificado Cristo? A las afueras de Jerusalén. Es más, el monte Moriah, enfrente está el monte Calvario, el famoso Gólgota. Ahí fue provista para nosotros paz. Por eso cuando las cartas habla Pablo, el apóstol, diciendo paz a vosotros, hermano, no es una paz que solamente es algo así como algo emocionante o algo emocional. No, es la paz que nosotros ahora tenemos con Dios, la paz que Cristo ha provisto en su sacrificio, que Dios ha provisto en Cristo, y por el sacrificio de Cristo nosotros hemos recibido paz para con Dios. Porque nosotros no tenemos otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, solo Jesucristo. En ninguno hay salvación, solo Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Qué interesante es cuando leamos el Antiguo Testamento, lo hagamos teniendo presente a Cristo. Tú y yo vamos a ser probados, sí. Como Abraham fue probado. Dios le estaba enseñando a Abraham, sí, le estaba enseñando algo muy interesante, maravilloso, sorprendente. Vamos a verlo poco a poco en estos días. Hoy no va a dar tiempo. Pero nos quedamos solamente en el versículo 1. Y aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. La pregunta es esta, y con eso una forma de aplicación. Ahora que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, y que decimos ser creyentes, y decimos tener fe, ¿está usted dispuesto en el momento en que Dios le llame a usted o le pruebe? ¿Está usted dispuesto a decir, heme aquí? De la forma en que Abraham lo hizo. Porque por lo menos Abraham, aquí vemos la evidencia, dijo, heme aquí. Pero ¿qué hay cuando usted es probado? ¿Qué hay de ello? Cuando usted es probado, cuando está en esa situación que está viviendo en esta vida, por ejemplo, hace unos días atrás, es que el escándalo que hubo por lo del terremoto, ¿cuántos de ustedes dijeron, heme aquí? Vemos múltiples videos de personas que invocan a Dios pero blasfeman al mismo tiempo. Es una contradicción, paradójico, ¿verdad? Pero es la realidad del corazón del hombre. Vean cómo es que Dios está finalmente haciendo cosas en este mundo que ahora podemos verlo a la luz de la Escritura, pero ¿qué creen? El mundo sigue aferrado a negar a Dios, a vivir sus propios deseos, sus propias concupiscencias, y que debemos orar por este tipo de personas. Y debemos amarlos, pero así como Cristo los amó.
proporcionarles el evangelio. Porque de esta forma Dios amó al mundo. Lo amó a través de Jesucristo, presentándoles la verdad del evangelio. Así que, ¿estás tú dispuesto en esta semana a decir, heme aquí, a pesar de las adversidades? ¿Estás dispuesto, mis hermanos? Continuemos para el próximo domingo y vamos a hacer una oración. Dios los bendiga. Padre eterno, te damos muchas gracias. Deseamos que tu palabra sea prosperada. Ayúdanos a decir, heme aquí. Si verdaderamente la fe que decimos profesar, realmente estamos seguros que ha sido proporcionada por ti, es obvio y es latente que vamos a poder decir, heme aquí, porque no lo vamos a decir con nuestras fuerzas, ni en nuestras propias fuerzas, ni en nuestras propias habilidades y capacidades. Lo vamos a hacer bastándonos de la gracia que ahora nosotros consideramos, como lo hizo el apóstol Pablo cuando tú le dijiste en esa dificultad, en esa debilidad, bástate de mi gracia. Lo haremos de esta forma porque ahora lo que opera en nuestro interior, que es el Espíritu Santo, nos dará la suficiente fuerza para decir, heme aquí, y obedecer tu mandamiento porque creemos en tu promesa. Esa es la razón. Cuando tú das a conocer cuáles son tus promesas, nosotros debemos afianzarnos a esas promesas y podemos obedecer tu palabra. Pero cuando desconfiamos de la promesa, es imposible obedecer tu mandamiento. Y esto lo que va a llevar es que si desconfiamos en tu promesa y no podemos nosotros afianzarnos en obedecer tu mandamiento, finalmente vamos a pecar y no vamos a tener una relación contigo. Pero si nosotros confiamos en tu promesa y tu Espíritu Santo nos ayuda y tu palabra nos habla, nosotros estaremos en firmeza. Pero por ti, porque tú nos sostienes, porque tú harás que perseveremos. Y si tu promesa es fiel, sabemos que es fiel y será fiel, obviamente vamos a obedecer tu palabra y esto va a hacer que nosotros tengamos una relación contigo genuina. Es más, aun cuando nosotros fracasemos en el intento, finalmente también ya está puesta tu demanda y está puesta tu sugerencia y tu ordenanza. Y una de las ordenanzas es esta: venir a ti en arrepentimiento y estar en comunión. Padre, muchas gracias por tu evangelio, gracias por tu palabra, gracias por tu salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por tu provisión. Despídenos en paz y que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la participación de tu Espíritu Santo siga siendo con cada uno de nosotros hoy y siempre, hasta que vengas. Antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero
desde temprano. Yo no quería empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, será mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, será mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Te contaré mi historia, que he vuelto a nacer. Mi vida era vacía, buscando el placer, hasta que algo nuevo sucedió en mi corazón. Vino un cambio a mi mente, ahora veo la luz. Ahora he vuelto a nacer, ahora he vuelto a ver la luz. Ahora le amo más y más al que en la cruz murió por mí, nunca le dejaré. Ahora sé de dónde vengo, ahora sé a dónde voy. Ya no camino solo, pues tengo en quien confiar. Encuentra tú al maestro que cambiará tu ser. Él limpiará tu mente y también tu corazón.